Marcelo, habla Michelle. Oye, ¿y este temblor significa que Hola, se acabó el silencio sísmico que tuvimos o el principio del de despertar, algo, claro. de algo nuevo? Ya. No, son cosas totalmente distintas. Cuando ayer se hablaba del concepto de calma sísmica o silencio sísmico, se estaba hablando de falta de un evento de gran magnitud en la zona costera. Estamos hablando de otro tipo de terremotos, que son los terremotos interplaca, que explicaba, que son eventos que son muy poco profundos sus focos y que ocurren en la zona de contacto de placas. Acá estamos hablando de otro evento. Este es un evento diferente. Este es un evento como el terremoto... son terremotos que ocurren generalmente a profundidades superiores a 100 kilómetros. Los más peligrosos son del orden de los 100 a 200 kilómetros de profundidad. El más icónico es el terremoto de Chillán de 1939, que fue un terremoto importante con magnitud sobre 8, pero que destruyó muchas viviendas, que mató mucha gente, pero que no generó tsunami. Al no generar tsunami quiere decir que no es un evento de costa. No es, otro evento parecido podría ser el pasado, probablemente el terremoto de 1647. Un terremoto que en época colonial destruyó completamente Santiago y que no generó tsunami. Y que no generó tsunami. Es el terremoto del Señor de Mayo, que se le conoce. Por lo tanto, el terremoto interior, el terremoto de profundidad intermedia, este terremoto intraplaca que se le llama, recuerden que está el interplaca en la costa, en la zona de contacto, y el intraplaca, que es el terremoto que ocurre en la placa de Nazca en subducción a profundidades superiores a 90, 100 kilómetros. Y luego está otro terremoto, por ejemplo, que es el terremoto que asociamos a la falla de San Ramón, que es el terremoto cortical. Y es un terremoto que ocurre en la placa sudamericana, arriba en el pie de monte, pero que es muy superficial y que también es muy peligroso. Entonces tenemos como tres eventos característicos importantes. Sí, Marcelo, ¿cómo estás? La Maca por acá. Mira, ¿te acuerdas que los últimos temblores fuertes fueron como en la costa frente a Valparaíso? Y eso eran bastante con poca profundidad y entonces se corría el riesgo del tsunami. Ahora este que fue en el continente y fue a 98,7 kilómetros, ¿en realidad es parte del mismo fenómeno o en realidad se podría estar desarrollando ya esto que tememos tanto de la zona central de la falla de San Ramón? La verdad es que mirándolo así en perspectiva y en cámara rápida, todo está interconectado. Pero en la práctica, en el día a día, en el año calendario humano, lo que estamos viendo son procesos distintos. La sismicidad que tuvimos en abril frente a Valparaíso fue una sismicidad de contacto particularmente superficial, con la amenaza permanente de tsunami por su localización, bajo el océano principalmente. En el caso de la sismicidad cortical o de poca profundidad asociada a Falla de San Ramón y el segmento precordillerano, son eventos que ocurren, que han ocurrido permanentemente y que son peligrosos particularmente por su profundidad, muy superficiales, y por lo tanto la probabilidad de daño aumenta. Sin embargo, el evento de anoche es un evento intermedio, es un evento intraplaca, es un terremoto profundo, es ampliamente sensible y en la práctica por su distancia a la zona poblada, pero son independientes. Marcelo. Independiente que todo esto mirado desde lo macro son eventos que se asocian al proceso de convergencia de placas tectónicas. Marcelo, mucha gente ayer te vio en bienvenido. Eres tú, automáticamente Twitter empezó, ¿no es cierto?, entre la broma y obviamente también las personas que habían visto la nota diciendo, habló Marcelo Lago ayer sobre el silencio sísmico y resulta que en la noche se pega el tremendo temblor. Tú dijiste que había posibilidades de que la ruptura, lo dijo Polo también hoy día, también temprano, era 800 kilómetros y que además podría existir la posibilidad de un terremoto grande, de un terremoto grado 9. Y yo creo que muchos de los que estábamos anoche sentimos lo mismo, como que podrá ser un adelanto, podrá ser lo que viene. Cuéntanos cómo lo ves tú o estamos alarmándonos de más. Ok. No, Martín, yo creo que es importante no descartar la probabilidad de que ocurran eventos de distintas magnitudes. Y en ese escenario nadie puede descartar la posibilidad de un evento de gran magnitud. ¿De 9? Lo anterior sustentado en trabajo científico. Claramente, o sea, nadie puede descartar la probabilidad de un evento gigante en una zona, en un segmento que ha tenido una historia de eventos gigantescos. Y el ícono histórico reconocido es el evento del 8 de julio de 1730 que comentábamos ayer. Un gran terremoto con una zona de ruptura importante que afectó por lo menos 1000 kilómetros de costas y que fue ampliamente sentido entre Copiapó y Penco sin ningún problema. Estamos hablando de un evento que fue importante en una época donde ya han transcurrido casi 3 siglos y generalmente los eventos gigantes necesitan
siglos para acumular su energía. Hay eventos gigantes como el de 1730, como el de 1960 frente a Valdivia, y hay eventos grandes como el del 85, como el de 1906 acá en la zona central, como el de 1822, etc. Entonces, hay terremotos con distintas personalidades que pueden ocurrir en los mismos segmentos. Ahora, nadie puede descartar la posibilidad de un evento gigante, como un evento intermedio, como un evento grande o pequeño. Son parte de las características sismotectónicas que caracterizan al segmento, a los distintos segmentos que tenemos en Chile. Marcelo, te quería hacer una consulta, a lo mejor es muy técnica, pero yo creo que mucha gente se quedó con la siguiente sensación de que se sintió fuerte, y uno sabe que fue 5.4. El 5.4 en otros países es un tremendo terremoto, para nosotros es un temblorcito, eso yo creo que también estamos tan acostumbrados. Pero en la escala de Mercalli, es decir, la intensidad, acá en Santiago fue 6. ¿Cómo se entienden esas diferencias? A ver si nos pudieras explicar bien. Sí, total. La verdad es que existen distintas escalas de magnitud e intensidad. A ver, lo principal es que en términos de magnitud estamos hablando de energía liberada y esa es una mirada cuantitativa del terremoto. Claro. Se calcula instrumentalmente o con fórmulas matemáticas. Por lo tanto, la magnitud del evento de anoche fue 5.4 aquí, en Colina y en la Quebrada del Ají. En todas partes fue lo mismo. Ya. Claro. La intensidad es cualitativa. Es una escala subjetiva que depende de la percepción de quien observa el evento y dónde se localiza, a qué distancia del epicentro, particularmente en eventos intraplaca, el tipo de sustrato, el tipo de suelo. Yo estoy en Huechuraba, sobre suelos arcillosos y probablemente lo siento más intenso. Yo estoy en sobre suelos aluvionales, aquí en el Piedemonte de Santiago, y probablemente lo siento menos intenso. Por lo tanto, la intensidad, que es cualitativa y subjetiva, varía dependiendo de la localización. Es por ello que en Santiago se sienten 6, y a medida que me alejo de la zona epicentral en Colina, se atenúa la intensidad, va disminuyendo ciertamente su intensidad. Intensidad propuesta por el señor italiano Giuseppe Mercalli es cualitativa. La magnitud, donde el ícono, ciertamente todos recuerdan al señor Carlos Richter, que la propuso en su principio. Claramente hoy día se utilizan escalas de magnitud un poco más avanzadas, particularmente la escala de magnitud que se utilizó ayer es la MWW, que se utiliza para eventos de estas características.